Mis amados, bendiciones. Aquí estamos nuevamente a través de este medio para compartir pensamiento, una reflexión, una palabra y que nos hace tanto bien a todos, ¿no? Nos hace bien a vos que estás del otro lado y a mí también, porque realmente es la palabra de Dios y la palabra de Dios es para nosotros es medicina para nuestros huesos. Nos hace tanto bien, por supuesto que nos trae ese alimento muy bueno para el espíritu, pero también la palabra tiene vida eterna y es también la que nos va conduciendo día tras día para vivir en los caminos rectos del Señor, porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros siempre vivamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, porque siempre fue ese el pensamiento de Dios, desde la creación. Ustedes se acuerdan que en Génesis 1:8 dice que Dios los bendijo con las siguientes palabras, ¿no? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Desde que lo creó, vemos cómo Dios le dio autoridad al hombre, a Adán y a Eva. Pero ese pero tiene un porqué, un motivo, y es que ellos desobedecieron a Dios. Por eso en este día quería, el tema o la prédica es victoria de Cristo, porque en Adán encontramos un hombre fracasado, en Eva también, porque ellos lo primero que hicieron, se escondieron, trataron de esconderse de la presencia del Señor. Antes tenían comunión con Dios, pero ahora el pecado los aisló. Y eso es lo que también me pasó a mí y te pasó a vos, ¿no? A todos los hombres. Hoy todavía aquellos que no tienen a Cristo en su vida, los tiene aislados de Dios el pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte, es condenación. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El hombre tenía autoridad, Dios le dio autoridad, pero la perdió. Guadmaní, un hombre de Dios, habla que un gran querubín fue en un principio Satanás, el diablo, de tal manera que era de gran hermosura, pero un día se sublevó. Entonces Guadmaní dice, el arcángel se convirtió en Satanás y comenzó a competir con Dios. Y eso trajo, justamente esa rebeldía se metió también en el hombre que vive en pecado, fuera de Dios, como estábamos nosotros también. Pero Guadmaní dice que este era un querubín hermoso, tenía gran hermosura, pero también no solamente causó y le sacó la autoridad al hombre por causa del pecado, sino que también arrastró a una parte, o a la tercera parte de ángeles que estaban con Dios. Y él pensó que había ganado la batalla. Sin embargo, la muerte de Cristo trajo para el hombre esa liberación y rompió con los poderes del mal, ¿no? Cristo, al morir en la cruz, hizo que tanto vos como yo tuviéramos esa liberación, y hoy tenemos que dar gracias a Dios por la victoria de Cristo y realmente sentirnos que hoy nuevamente el Señor nos devolvió esa autoridad como hijo de Dios, ¿no? Entonces Guadmaní dice, el trono de Dios está establecido, en una de las notas de los libros que él tiene, en autoridad. Todas las obras de Dios fluyen desde su trono. Tremendo, ¿no? Qué bueno. Entonces, al estar en Cristo, vos y yo, se nos devolvió todo.
Por eso en Juan capítulo 1, el verso 12 dice, todos los que creyeron en Él, en Cristo, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tremendo, ¿no? ¡Qué bendición! Es una bendición gloriosa de parte de Dios, y esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos porque tenemos problemas, tenemos dificultades, nos entretenemos con otras cosas y la verdad es que muchas veces perdemos tiempo, ¿no? Perdemos tiempo. Y yo me acuerdo cuando estos hijos eran chicos, los llevábamos a la calecita, y a veces nosotros también, ¿no? Le damos vuelta como la calecita. Es algo vulgar, típico de como argentino o como muchos que son padres y muchas veces tuvimos que llevar a nuestros hijos a la calecita, pero muchas veces en la vida que vivimos, en la vida espiritual, damos vuelta en el mismo lugar como el pueblo de Israel. En pocos días o en pocos meses tendrían que haber llegado a la tierra prometida, pero tardaron tanto porque ellos tuvieron la culpa en su desobediencia de no llegar pronto a la tierra prometida. Así que tardaron muchos años. Por eso en Colosense, el capítulo 2, versículo 14 de la Reina Valera, dice, anulando él, hablando de Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hablando de Cristo, hablando de lo que la victoria que nos dio el Señor a cada uno de nosotros. El acta de los decretos era un certificado, o es un certificado de endeudamiento o una factura, un registro de deuda. La muerte de Cristo para vos y para mí significó cancelar todo esto o la pena de muerte que estaba para vos y para mí. Pero gracias a Dios y gracias a Cristo, que dio su vida por vos y por mí, hoy podemos realmente tener esa autoridad divina de parte de Dios en nuestros corazones, en el nombre del Señor. Por eso cuando vamos a algún lugar, cuando vamos a orar, oramos por una persona, esa persona es sanada, es liberada en el nombre del Señor, porque tenemos la autoridad del Señor. La autoridad del Señor está en vos, está en mí, dentro nuestro. Por eso en el nombre de Jesucristo oramos y los enfermos se sanan. Entonces Cristo canceló todo eso. Canceló la pena de muerte que había en contra tuya y en contra mía. Él pagó todo eso por la muerte, ¿no? Cristo se convirtió en un reo. Tremendo. Y esto se hacía con algunas personas por algún delito que habían cometido. Cristo nunca cometió un delito, ¿no? Pero era necesario que padeciera todo esto para que vos y yo tuviéramos derecho y autoridad en el nombre del Señor y podamos realmente vivir en la plenitud de Cristo. Qué bueno que fue Dios, ¿no? Qué bueno que es Dios. Y la jurisprudencia fue a favor mía y a favor tuyo, o a favor de cada uno de nosotros, por la victoria de Cristo, obtenida en la cruz. La victoria de Cristo nos hace victorioso por fe a vos y a mí. Por eso en 1 de Juan, el capítulo 5, el verso 19 dice, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Vieron? Nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. El mundo está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Aquellos que no tienen a Cristo están bajo el maligno. Pero gracias a Dios que vos y yo que conocemos a Cristo estamos en el Señor, tenemos la vida del Señor, Cristo está en nosotros y tenemos la autoridad de Dios. Y gracias a Dios que hoy podemos disfrutar la vida y la esperanza en Cristo. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Vieron? Hay gente que realmente no reacciona. No sabe dónde está parado. Y claro, porque está todavía bajo el maligno. El maligno, Satanás, el príncipe de las tinieblas, tiene a la gente cegada. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vos y yo, que no solamente tenemos la autoridad de Dios porque nos volvimos a Cristo y tenemos a Cristo, sino que también nacimos de Él por el Espíritu de Dios, vencemos al mundo,
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe ¿en quién? En Cristo. Mis amados, así que te bendigo en esta hora en el nombre del Señor, a vos que estás del otro lado, familia, joven, matrimonio, vos que estás escuchando la palabra del Señor. Qué bueno es realmente meditar en esto y no solamente eso, sino reconocer que en Cristo es nuestra victoria. Solamente en Él el hombre puede obtener todas las victorias. Quizás hoy te encuentres desamparado, estás amargado, triste, te sientas un perdedor, pero acordate que Cristo venció en la cruz y venció todo para que vos y yo seamos victoriosos. No te des por vencido en el nombre del Señor. En esta hora levantate, comenzá a pedirle. Si tenés que pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al Señor, pero levantate en victoria, porque Cristo hizo que vos y yo vivamos en victoria. Ahora, nuestra fe en Él, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo? El versículo 5 del capítulo 5 que hemos leído dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los que vencimos o los que vencemos realmente las oposiciones, las adversidades de este siglo, de este mundo? Aquellos que creímos en Jesús. ¡Wow! Tremendo. Así que nada tenemos que hacer nosotros, solamente tenemos que andar en obediencia, creyéndole al Señor, predicando la palabra, sirviendo a Dios, donde Él nos necesite, porque Él ya nos dio la victoria. Ahora fíjense en 2 de Corintios, el capítulo 2, el verso 14 dice, Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Miren lo que está diciendo Pablo. Gracias a Dios que siempre, no a veces, siempre nos lleva en victoria o en victoria en Cristo Jesús, o en triunfo, dice, en Cristo Jesús. Así que no te sientas perdedor. Cristo hizo todo por vos y por mí para que nos sintamos triunfadores en Él. En Romanos, el capítulo 8, dice y habla el apóstol Pablo que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Capítulo 8, verso 36, 37, todo el tiempo somos muertos, ¿no? Dice, como ovejas. ¿Y sabe qué pasaba con la oveja? Cuando una oveja es llevada al matadero, no la tratan realmente bien como los otros animales, con delicadeza. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es maltratada al máximo la oveja, Así que nosotros también muchas veces somos maltratados al máximo. Por eso Cristo nos compara a nosotros como ovejas, o con las ovejas, perdón. Pero porque muchas veces vos y yo somos maltratados por ser hijos de Dios, por ser creyentes, por haber aceptado a Cristo en nuestros corazones, por no andar como andan los demás. Acuérdense que el maligno, o sea, toda la gente, todo el mundo está bajo el maligno. O sea, menos por supuesto aquellos que creyeron en Cristo, y nosotros como iglesia, el deber tuyo y el deber mío es seguir predicando el Evangelio para que mucha gente se arrepiente y vuelva a Cristo, que no esté bajo el maligno. El maligno los maltrata, los avergüenza y les hace pensar que no tienen escapatoria, que van a vivir toda la vida como están, esclavos del pecado, con un montón de cosas que su vida inclusive están arruinadas, sus proyectos, sus planes, sus objetivos, sus metas, todo arruinado. Pero no se dieron cuenta que todavía que Cristo los hizo vencedores y Él murió para que cada uno de nosotros seamos triunfadores. Mis amados, muchas veces nosotros también como hijos de Dios somos maltratados como la oveja. No nos tratan con delicadeza, nos tratan y nos maltratan mal. Pero gracias a Dios que lo hacen y nos hacen por causa de Cristo. Pedro dijo, bienaventurado, si por causa de Cristo sufrí, como sufrió el bienaventurado, sentite alegre. Como dicen las Escrituras, decía Pablo,
Por tu causa nos matan cada día y nos tratan como a oveja en el matadero. ¿Qué le parece? ¿Te animás a ser maltratado? Es difícil, ¿no? Es difícil que uno aguantar, soportar tantas cosas, pero bueno, lo tenemos que hacer. O sea, no estoy diciendo que agaches la cabeza cuando de repente vos puedas defenderte si es algo legal, ¿no? Pero hay cosas que en realidad tenés que dejarlo en la mano del Señor. El versículo 37 del capítulo 8 de Romanos que estábamos viendo, ante todas estas cosas, por eso habla el versículo 37, ante todas estas cosas, que nos maltraten como la oveja, que no nos traten con delicadeza, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo te pregunto en esta hora, ¿quién te amó? ¿No? ¿Quién nos amó a nosotros? Y todos vamos a levantar la mano y decir, Cristo, y sí, lógico. Cristo realmente nos dio esa victoria, ese triunfo en la cruz, porque aunque nos maltraten, aunque tengamos momentos amargos y tristes, aunque tu padre y tu madre, dijo el salmista, te dejen, no importa, con todo yo te voy a recoger. Mis amados, si hay algo que tenemos en Cristo es el triunfo, porque Él triunfó. Es una victoria absoluta de Cristo. No es a media, no es un 30, no es un 50, es absoluto, es total. El triunfo en todas las áreas de nuestra vida están ganadas por Cristo. Mis amados, yo no sé cómo estás en esta hora. Quizás estás con los brazos caídos. Quizás estés amargado, triste, por algo, por algún motivo, como en alguna oportunidad también me pasó a mí, pero siempre la palabra de Dios te levanta. La palabra de Dios es la que realmente nos conforta, nos anima a seguir adelante. Así que te animo en esta hora a ser victorioso en Cristo, a ser victorioso en Cristo. Recordá, siempre que la victoria está ganada y está ganada por Cristo. En alguna oportunidad puede ser que hayas fracasado, hayas cometido alguna falta, algún pecado. Bueno, pedirle perdón al Señor y seguí adelante en el nombre del Señor, porque en Cristo está ganado todo. Antes no teníamos recursos, no sabíamos cómo hacer, pero hoy tenemos un abogado, el cual es Cristo. Así que te animo en esta hora a seguir adelante, apoyándote, animándote en la palabra, confortándote en el Señor, porque Él ya te dio la victoria en la cruz. Oramos, bendecimos al Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, porque, Señor, tú ganaste todo. Tú nos hiciste victoriosos, triunfadores, como dijo el apóstol Pablo. Gracias. Muchas gracias, Padre, por esta victoria genuina, real. Señor, muchas gracias. Y te ruego en esta hora, Señor, por aquel hermano, por aquella hermana, aquel joven, la familia, aquellos que están del otro lado y han escuchado esta palabra, Señor, sean bendecidos por el poder de Jesucristo. Ellos puedan realmente reconocer que realmente en Cristo está el triunfo, en Cristo está la victoria. Ahora más que nunca comiencen a creer y a confiar en el poder de Jesucristo. Que comiencen a confiar en tu palabra, Señor, en tus promesas. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo a cada familia, bendigo a cada hermano, Señor, a los de la casa, Ministerio Nuevo Comienzo, a cada uno de los líderes, de los obreros, Señor, que sean bendecidos por el poder de Jesucristo y que siempre sepan que Cristo triunfó por ello en la cruz, para que cada uno de nosotros seamos triunfadores, victoriosos, bendecidos y ser más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te bendigo, Dios. Te glorifico, Cristo, y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Así que bien, te bendigo en el nombre del Señor. Seguí sirviendo y trabajando para el Señor. Amén.